En el vídeo de hoy os voy a contar un caso clínico que tuve esta semana, de un aviso en domicilio de una mujer mayor que se había caído y estaba desorientada y no sabían cuánto tiempo había estado en el suelo. Hola, buenas noches, técnicos y técnicas de emergencias sanitarias. Bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. Como ya he comentado, en el vídeo de hoy os voy a contar un caso clínico que tuve esta semana de una mujer mayor que se cayó en casa. No sabían a qué hora y estaba desorientada. Aparentemente se había dado un golpe en la cabeza. Cuando llegamos al lugar, nos recibe la familia. Cuando habían llegado a casa para ver cómo estaba la señora, se la habían encontrado en el suelo. Desconocían a qué hora se había caído. La mujer les había comentado, se había levantado por la noche para ir al baño y se había caído. Y se había quedado en el suelo hasta que arrastras había llegado a la habitación. Y cuando llegó la familia, ya la subieron a la cama. Cuando llegamos, pues eso, estaba en la cama y empezamos la valoración. Como es una caída, no sabemos qué es lo que hay. Se considera un posible trauma. Por lo tanto, hay que hacer el XABCDE. No tenía ninguna hemorragia visible, no tenía ninguna herida grande visible. Empezamos colaboración del nivel de conciencia. La mujer estaba consciente, un poquito lenta, no desorientada, sí sabía dónde estaba orientada en espacio, persona y tiempo, pero nos comenta la familia que la notaban un poquito más lenta de reacción que de lo normal. Tenía una saturación de 95, tenía una frecuencia respiratoria de 21, tenía una tensión arterial de 130/80, una frecuencia cardíaca de 75, un relleno capilar normal, estaba normocoloreada. Pasamos a la valoración neurológica. La mujer tenía disartría. Le pregunto a la familia si es normal que hable así y dicen que no. Le digo, ¿la notáis? Les pregunté si la notaban como si hubiese bebido un poco y nos dicen que sí, que parece que se haya bebido 4 copitas. Y la mujer no consume alcohol ni huele a alcohol. Le preguntamos si toma algún medicamento, nos dice que está antiagregada, no anticoagulada, que no tiene diabetes. Le realizamos la glucemia capilar y tenía 130. Muy importante en este caso realizar la glucemia. Ahora veréis por qué. Hay que tomar todas las constantes vitales a los pacientes. Sigo con la exploración. Ya me ha comentado la familia que la notaban, que estaba un poquito más lenta, que tenía disartría. La mujer estaba en la cama en una postura muy extraña, como medio de lado, por lo cual no podía valorar bien la simetría de la cara. Sentamos a la mujer, sí era capaz de aguantarse, pero se iba hacia el lado derecho. La intento poner recta y se va a la derecha. Y inclina ligeramente la cabeza a la derecha. Le levanto el brazo derecho, lo aguanta perfectamente. Le levanta a mi compañero el pie derecho, lo aguanta perfectamente, más de 10 segundos. Le levanta a mi compañero el pie izquierdo y le cae el pie inmediatamente, no es capaz de aguantarlo. Le pedimos que doble la rodilla, sí la dobla, pero es incapaz de ejercer fuerza contra la mano de mi compañero. En el lado derecho, sí es capaz de ejercer fuerza en contra de mi compañero. Le levanta el brazo izquierdo y lo aguanta perfectamente. Le acabé de realizar la escala Cincinnati, comprobando la simetría de la cara
y al tenerla ya sentada, más o menos recta, no se apreciaba desviación. Pero sí que la mirada, sí que movía los ojos, pero inclinaba la cara en todo momento hacia la derecha. La familia nos comenta que eso no es normal. Por lo tanto, no tenemos desviación de la comisura labial ni de la sonrisa, tenemos disartría, tenemos pérdida de fuerza en el miembro inferior izquierdo. Le realicé la escala Reis y me dio una posibilidad de obstrucción de gran vaso del 20%. He decidido llamar a enfermería porque aunque no sabíamos el tiempo, que es un ítem muy importante, y estaba antiagregada, hoy en día en el código ictus, antiagregadas, se aceptan muchas. Y la edad ya no es excluyente si tiene buena calidad de vida. Y era una mujer que si iba ella a hacer la compra, cuidaba ella el marido, hacía ella la comida, limpiaba ella la casa, se lo hacía todo ella. Y la casa la tenía como los chorros del oro, podías comer en el suelo. Por lo tanto, es una persona completamente independiente, que es el dato excluyente en el código ictus. Por lo tanto, decido llamar a enfermería y consultar. Solicito el callback de enfermería, me llama al teléfono y le explico qué es lo que hay. Las pupilas eran isocóricas y reactivas a la luz. Le comento todos los datos a la enfermera, de cómo estaba, las constantes, el tiempo que no sabíamos el tiempo, que estaba antiagregada, pero que era totalmente independiente. La enfermera lo que hace en ese momento con todos los datos es llamar a neurología del Hospital AFE y el neurólogo ya decide si se activa código ictus y al hospital que se tiene que trasladar. Si se traslada a la FE, que es el hospital de referencia de neurología, o se traslada al hospital comarcal de la zona. En este caso, sí admite código ictus, pero no lo aceptan en la FE. Solicita que traslademos al hospital de referencia de nuestra zona y se le da preaviso al hospital para que estén preparados para recibir a la paciente. Por esto decía que hay que valorar correctamente a los pacientes. No me han pasado una caída, pues es una caída, llegas, ¿te duele aquí, María? ¿Te duele allá, María? ¿Te duele lo otro, Pepa? ¿No? Pues sale, vámonos. Hay que realizar correctamente nuestro trabajo y valorar todas las posibilidades de lo que ha podido pasar a nuestro paciente. Si vemos algo que no coincide con lo que en principio nos habían pasado o parecía, pues tenemos la obligación de comprobarlo para poder posibilitar la atención adecuada a este paciente y que se le haga el diagnóstico correcto. Por lo tanto, tenemos que tomar todas las constantes y mirar todas las posibles lesiones o consecuencias que haya podido tener este paciente o que le haya podido suceder. No, me han pasado caída, no tiene nada de trauma, está bien. No, hay que valorarlo todo. Preparamos la camilla, subimos la paciente a la camilla, la subimos a la ambulancia e iniciamos el traslado. Estos pacientes tienen que ir con la saturación de oxígeno vigilada, la frecuencia respiratoria controlada y la tensión arterial controlada, porque son los ítems que se pueden agravar en un ictus. En principio no hay que poner oxígeno, no hay que poner oxígeno en los ictus si no hay una isquemia. Si la saturación de oxígeno es igual o superior al 95%, no hay que administrar oxígeno, porque puede ser contraproducente. Porque si es un ictus isquémico, como parecía en este caso por los signos y síntomas de la paciente, lo único que vamos a hacer es agravar esa obstrucción al producir vasoconstricción y vamos a hacer que empeore nuestro paciente. Por lo tanto, si no hay una isquemia que necesite ese aporte de oxígeno, no hay que dar oxígeno.
Por lo tanto, trasladé sin oxígeno. Hay que trasladar a una velocidad adecuada. Ya es un paciente con un problema neurológico y un problema circulatorio. Por lo tanto, tienes que llevar la velocidad adecuada para no empeorar el estado de ese paciente. Hay que llevar una velocidad moderada y estable. No es como hace 30 años, corre Manolo, que no llega la huella. No. Hay que conducir de una forma adecuada y tomando todas las medidas necesarias. Una vez llegamos al hospital, me fui yo a dar datos y mi compañero se fue a triaje. Se les comenta que al paciente del código ictus, se pasa al paciente a reanimación y entran los médicos de urgencias y el neurólogo y el ofista. Valoran a la paciente y ya deciden qué es lo que hay que hacer. El protocolo establece que hay que hacerle un TAC inmediatamente, se le lleva el TAC, se le hace el TAC y a partir de ahí se toman las decisiones oportunas para el buen estado de este paciente. Ya perdí la vista a la paciente y lo vuelvo a repetir, por favor. Compañeros y compañeras, llamarme cansino si queréis. Hay que tomar todas las constantes y mirar todas las posibles lesiones o enfermedades, signos y síntomas que pueda tener nuestro paciente para realizar un trabajo correcto y facilitar el trabajo del resto de profesionales sanitarios. He dicho esto, espero que el vídeo os haya gustado. Como siempre digo, nos vemos cuando suenan las sirenas. Muy buenas.